Pablo de Santis. Pablo de Santis es un prolífero escritor argentino, autor de diversas novelas que han tenido un éxito rotundo en librerías. Es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, trabajó como periodista y guionista de historietas también. Ha sido merecedor del Premio Conex de Platino, el Premio Planeta Casa América en 2007, el Premio Nacional de la Cultura en 2012 y también fue ganador del Premio de la Novela de la Academia Argentina de Letras por su libro El Enigma de París, obra que fue traducida a más de 30 idiomas. En los últimos años se ha consagrado como escritor de novelas policiales y, tenemos que mencionar, dos de ellas, Academia de Belladonna y El Enigma de París, han capturado a los participantes del Club de Lectura de la Universidad de Mendoza, club en el que Pablo fue nombrado miembro honorífico. El señor decano, el doctor Diego Carbonell, ha tenido dificultades con la conexión y debido a que se encuentra de viaje no podrá acompañarnos en esta oportunidad, pero de su parte y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, le agradecemos a Pablo de Santis por su participación. Muy brevemente les explicaré el recorrido que seguiremos en este encuentro. Iniciaremos con las intervenciones de la doctora María Elena Gradano, la doctora María Candelaria Egea y el doctor Fernando Bermúdez, que nos guiarán por sus distintas apreciaciones sobre el libro. Continuaremos con un diálogo abierto con el autor y finalmente se abrirá la oportunidad al público presente para realizar preguntas. Con todo lo dicho, cedo la palabra ahora a la doctora María Elena Agradano. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que no saludé antes. Buenas tardes. Le reitero el saludo a Pablo. Muchas gracias por estar acá. La verdad es que debo decir que el título del libro me causó una impresión que siempre tengo asociada a la palabra valquiria, y es la música de Wagner. Debo confesar que con Wagner no he tenido, con su música, no he tenido una relación muy fluida, porque siempre me ha resultado muy inquietante. Tuve un episodio en el que fue verdaderamente de mucha ignorancia para mí, lo he comprendido un poco después, y es que en Buenos Aires una vez envié a una persona a que me sacara una entrada del Teatro Colón para una obra que se estaba exponiendo, que era muy interesante, que me entusiasmaba mucho, y cuando volvió, entregó las entradas y leí La Valquiria de Wagner. Estuve verdaderamente muy molesta, me puse molestísima porque yo no solamente no era la obra que quería ver, sino que tampoco tenía afinidad con ella. Entonces, bueno, fui igual porque correspondía, y me pasé toda la ópera a 20 centímetros del asiento. La música de Wagner eh, me resultaba muy tensa, muy inquietante. Eh, me, no podía encontrar esa belleza de la armonía tranquila, serena, aunque en algunos momentos se haga acordes más disruptivos, pero luego se resuelven. En cambio, Wagner tiene una música que su impronta es introducir unos acordes sin preparación, los introduce, los sostiene, queda una profunda tensión, uno la siente, yo físicamente, psicológicamente la siento, y después, en vez de resolverla, como hacen otros músicos que usan esos acordes, en vez de resolverla en una armonía, en notas que a uno le hacen respirar, se siente aliviado, al contrario,
no solamente no la resuelve, sino que le incorpora más tensión. Y esa mayor tensión hace que uno quede en un estado de inquietud continua. Después he asistido a conferencias sobre Wagner y he comprendido la genialidad de este músico que introduce de esta manera los acordes y crea esta enorme tensión. Uno de los conferencistas dice que esa disonancia, que crea la tensión, es hoy muy común porque la música hoy es bastante disonante en general, hay mucha música disonante, pero verdaderamente a mí me impresionó el título con con este espíritu de escuchar la música de Wagner de fondo y decir, ¿qué va a hacer el escritor con este libro? ¿Qué es lo que nos va a decir? ¿Qué es lo que yo puedo esperar con esta inquietud tan grande? Bueno, empecé a leerlo, la prosa ya lo conocemos a nuestro escritor, es una prosa directa, limpia, eh, clara, no tiene no nos podemos perder en ella, pero me sorprendió mucho la estructura. La estructura del libro son 4 partes y cada parte tiene varios capítulos. Al principio son un poco más largos, pero después empiezan a acortarse, algunos tienen 2 carillas y media, se empiezan a cortar y, y yo empecé a sentir esto de ¿a dónde vamos? ¿Cómo se resuelve este caso? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo va a resolver el escritor el libro? Y verdaderamente fue bastante acelerada mi lectura, porque cada vez me sentía más tensa, cada vez entendía menos las cosas, la información que brindaba. No alcanzaba a comprender bien las pistas, no alcanzaba, sentía que cada capítulo tan corto era como un golpecito que me traía otra información, que me traía otro personaje, que me traía otra situación, otro hecho que se iba sumando al misterio. Y entonces llegué al final con mucha inquietud, con mucha intranquilidad. No veía el final, cómo se iba a resolver esto. Y entonces, poquitas hojas me faltaban ya para terminar el libro y no entendía, sabía que había pistas, pero no sabían cómo se asociaban, cómo las iba a conectar el investigador. Bueno, finalmente, después de todos este tránsito, insisto, la palabra tensión es la que se me viene más, la discordancia tensionante de que esto, cómo va a terminar. Cuando me faltaban poquitas hojas y llegué al punto en el que el enigma se devela, pero me quedé como con la música de Wagner, me quedé en suspenso, me quedé envuelta en el misterio. No voy a decir, no voy a contar nada de la trama del libro, obviamente, pero realmente cuando se resuelve el caso, queda para mí flotando el misterio. Y esto es lo que yo también quiero resaltar del libro. Pablo de Santis escribe novelas de misterio y policial. Y el misterio es claro y queda en suspenso. Entonces, este pueblo oscuro, este pueblo gris, cubierto de ceniza, medio abandonado, eh,
la gente se ha ido, los pocos que han quedado muy solos y muy desatendidos. Esto para mí es una cosa que verdaderamente me dejó muy inquieta. No sentí el alivio de al fin terminé el libro. No pude respirar y aliviada, sino que al contrario, quedé como como precisamente la música wagneriana, quedé en, eh, en, esta, en, esta, en este suspenso que no podemos resolver según las tradicionales novelas o los relatos más conocidos en la materia, en el género. Así que esto es lo que más me llamó la atención. Creo que el contenido del misterio de las novelas de Pablo es bastante importante, eh, y tengo, bueno, algunas preguntas después para hacerle al respecto. No sé si no quiero extenderme más por razones del contenido para que cada uno lo conozca, lo lea, pero sí destacar esto. Creo que el paralelismo entre la cabalgata de las Valquirias como obra musical, como una parte de la ópera, creo que se ve reflejado en la dinámica del relato y que se ve reflejado en la lectura. Por lo menos creo que así lo viví yo y creo que el título del libro tiene esa doble conexión. El estilo, la estructura, cómo va llevando, cómo va generando ese impacto, ese desconcierto, y cómo finalmente el misterio queda ahí, nos deja en suspenso. Me parece que ha sido, no sé si ha sido a propósito, que lo ha hecho así, pero es muy del estilo del músico, de ese gran músico. Así que muchas gracias y esta fue mi experiencia. Muchísimas gracias por mi parte, Marilena, muy linda tus palabras y tu recorrido por la obra de Wagner y por la novela. Me Muchas silencio. gracias, María Elena. Perdón, Pablo. Continuamos ahora con la doctora María Candelaria Egea, que también dará unas palabras respecto al libro de Santis. Bueno, muchas gracias, Trini. Reitero mi agradecimiento a Pablo, nuestro socio honorario del club, por acompañarnos una vez más y por deleitarnos una vez más con la novela. Te cuento, Pablo, y creo que les cuento a los demás que es la primera vez que presento un libro y no me dedico a la literatura, me dedico al derecho. Y los abogados defendemos. Los abogados defendemos personas, los abogados defendemos ideas, así que yo creo que voy a defender la novela. No porque la novela necesite defensa, sino porque quiero defender la idea de que comiencen a leerla y que comiencen a disfrutar a Pablo de Santis como lo disfrutamos nosotros ya desde hace un tiempo. Y bueno, La cabalgata de las Valquirias es una novela situada en un pueblo pequeño, una novela nacional. Y Jane Marple dijo que algunas veces en los pueblos ocurren cosas muy dolorosas y terribles. Y es lo que ocurre en La cabalgata de las Valquirias, que es una novela nacional con todos los condimentos de una obra argentina. Pablo nos crea un policial actual, un policial del siglo XXI, de la década del 2020, pero sin perder, conservando la esencia del policial de Enigma. Pablo mantiene la atención en la escena del crimen propia de Sherlock Holmes, ese sentido especial del padre Brown, la deducción de Dupin y de Hércules Poirot, y ese toque de humor nacional de Honorio Bustos Domecq. La novela está escrita, quiero decir, quizás no está escrita en castellano, está escrita en argentino, pero con toda la delicadeza de De Santis.
con toda la delicadeza de ese Pablo de Santis que ha sabido decir que el ruido del roce de las plumas contra el papel es del silencio su metáfora. La novela tiene tantas cosas nuestras. Tiene muñequitos de Playmobil de marca nacional, tiene long play, tiene la cabeza de Geniol, tiene el budín de pan, la virome, las pastillas de RF, los huevos Kinder comprados en el kiosco de una estación de servicio YPF, tiene el café del León Márquez con sus fotos del boxeo, tiene la revista Selecciones, Caras y Caretas, el diario La Nación, tiene celulares con chip, un blister del Exotanil, una campera de Duet y hasta un árbol de Navidad que permanece armado aún en mayo. La novela tiene, como dije recién, de Bustos Domecq, ese humor nacional, cuando dijo Borges y Bioy en ese personaje, que el humor debe ser un condimento del policial de estas latitudes. Y hace esa parodia sobre el silencio y los policías. Y nos dice, por supuesto se sabía que los policías les decían todo a sus esposas y las mujeres policías a sus maridos. Si no había un triunfo absoluto de la verdad en el mundo, no era porque existiera la discreción, sino porque las versiones eran siempre cambiantes. Cada uno agregaba alguna información a la que recibía, de tal manera que la verdad, al comunicarse, se despedía lentamente de los hechos. Y la novela sabe capturar no solamente este espíritu y esta idiosincrasia nacional, sino que lo hace también con esta idiosincrasia de un pequeño pueblo del interior, que no vamos a decir que Pablo tiene la destreza de describir un pueblo conocido, sino que tiene la maestría de crear un pueblo de la nada para la novela, que es este pueblo de Bosque Blanco, este pueblo chico con su infierno grande. Y tiene las supersticiones, como la cábala del bolso gris con un cierre roto y la poca ropa para auspiciar un viaje corto. Tiene una cinta roja en la muñeca de algún personaje femenino contra la envidia. Tiene otro personaje que lava la ropa que utilizó para un sepelio. Pero voy a culminar y a definir mi defensa de la novela y mi invitación a que la lean, explicándoles que la novela logra imbuir al lector en el maravilloso misterio de la naturaleza humana, del bien y del mal, de la vida y de la muerte. Y así la novela nos presenta a estos personajes tan importantes en los pueblos del interior, como es el cura del pueblo, el cura de la capilla, que nos dice: sé que todos se burlan de nosotros, los curas, porque damos consejos a matrimonios cuando no estamos casados y damos consejos a los padres cuando no tenemos hijos. Pero con los años desarrollamos alguna clase de sensibilidad para el desastre. Aprendemos a detectar las miradas, las manos que tiemblan, las palabras que no pueden ser pronunciadas, la trampa de la soledad. Nos volvemos expertos en desesperados. La novela nos pone frente al dilema de la ley, de la justicia y de la búsqueda de la verdad. Y así vemos que la novela nos va a decir, uno de los personajes nos va a decir, no, ya no, apenas lo vi me di cuenta, me dije, este hombre va a insistir, este hombre va a llegar a la verdad sin entender los peligros de la verdad. Y un diálogo que nos pone frente al dilema de la ley y la justicia, donde un personaje dice, acepte esto, una cosa es la ley y otra la justicia. Yo tengo la ley en mi contra, pero actúe según la justicia. Y su interlocutor le responde, la justicia es algo lejano, un sueño. Lo único que tenemos ante nosotros son las leyes, que son algunos de los dilemas que los juristas nos presentamos a diario. Y bueno, y cierra la novela con la relación entre el hombre y las herramientas con las que expresa, construye y destruye. Y aquí uno de los personajes dice, taladros, martillos, pinzas,
Yo no entendía cuál podía ser el encanto de la ferretería, pero me hice adulto y lo entendí. Es el encanto de la posibilidad. Todas las cosas que se pueden hacer con las herramientas. La historia del hombre es la historia de las herramientas. Y luego agrega, pero los hombres podemos dejar señales, podemos decir que entendimos, que sabemos de qué va la cosa. Todo lo que tenemos que hacer es encontrar la herramienta adecuada. Y cierra con la evocación a la locura, esa palabra mágica que a veces usamos cuando no queremos o no podemos explicar más. Y nos dice locura, la palabra mágica que nos libera del tedio de las explicaciones, de la mecánica de las causas y de las consecuencias, de la lógica nebulosa de los actos humanos. Bueno, no voy a leer más fragmentos de la novela porque no quiero dar ninguna pista más, pero sí quiero cerrar esta breve presentación con algunas palabras de Agatha Christie, de nuestra autora favorita, que van dedicadas no solamente a Pablo, sino también al club de lectura, con el que tantas cosas hemos vivido, y son palabras de este cuento que se llama El Club de los Martes, que es el cuento donde Agatha Christie presenta a Jane Marple, a Miss Marple, una de sus detectives. Son palabras de Joyce Lempriere, la artista, de espesos cabellos negros y extraños ojos verdosos. Supongo que habrá muchos crímenes y otros delitos que la policía nunca logra esclarecer, dijo Joyce Lempriere. Creo que es un hecho admitido, dijo Mr. Petterick. Me pregunto qué cerebro es el mejor para desentrañar un misterio, dijo Raymond West. Siempre he creído que el policía o el detective deben tropezar con su falta de imaginación. Esa es la opinión de los profanos, replicó Sir Henry en tono seco. En realidad necesitan ayuda, dijo Joyce con una sonrisa. Para psicología e imaginación acuda al escritor. Y dedicó una irónica inclinación de cabeza a Raymond, que permaneció serio, un personaje que era escritor. Y ahí agrega Joyce Lempriere. El arte de escribir proporciona la percepción del interior de la naturaleza humana, y tal vez el escritor ve motivos que pasaría por alto una persona vulgar. Muchas gracias. Muchas gracias, Candía, por este conjunto de extractos del libro que nos ha inspirado a leerlo un poco más. Perdón, Trini, Sí. quería, Cande, muchísimas gracias por tus palabras y me encantó además esa selección que hiciste de algunos objetos de la novela, muy argentinos además. Y no digo más. Bien. Le damos la palabra ahora al doctor Fernando Bermúdez, que finaliza con este corolario de interpretaciones y explicaciones sobre el libro. Bueno, muchas gracias, Trini. Muchas gracias a todos por estar, por participar. Yo he seleccionado algunas ideas sobre lo que me generó la obra y lo comparto con ustedes. Bueno, Pablo de Santi nos acompaña una nueva obra policial. Y como nuestro querido y recordado zapatero e investigador Sigmundo Salvatrio protagoniza su Enigma de París, el comisario y abogado Conrado Nebra protagoniza su Cabalgata de las Valquirias. A través de conjeturas, hipótesis e indicios, nos aproxima ante un nuevo enigma policial. En un contexto geográfico delimitado por la Patagonia Argentina, en Bosque Blanco, y a través de la inclemencia climática, de la ceniza volcánica, tenemos el teatro y el escenario perfecto donde se desarrolla la tragedia. Dos detectives, dos visiones. En paralelo irán develando los distintos indicios y hechos. Un policía viejo, un policía joven. Dos modos de proceder unidos por un mismo enigma criminal. ¿Quién llegará primero a develar el enigma? ¿Qué método será más eficiente? A través de mensajes secretos, leyendas, narraciones, símbolos, rompecabezas, pasiones y aficiones, conjeturas, palabras, comunicaciones y lenguaje, música, ópera, pintura, poesía, ley y justicia, libros y tradición, todo este amasijo de relaciones se entrelazan para dar un entramado de palabras, hechos y símbolos.
La obra que presentamos está entretejida con un montón de aspectos, un montón de variables. Ahora bien, quisiéramos resaltar 5 de esos hilos que van marcando, que unifican y que dan sentido a la novela. En primer lugar, tenemos la palabra y el lenguaje. En la medida en que Nebra avanza en la investigación, se va dando cuenta de que solo posee frágiles conjeturas, complicadas a su vez por las parciales miradas de la prensa, escrita y radial, que al seguir y cubrir el caso buscaban la encarnación del mal y solo obtenían la estupidez del sinsentido y la locura. Como dijo Candelaria, si no hay triunfo absoluto de la verdad en el mundo, es que no era que no existiera la discreción, sino porque las versiones eran cambiantes. Como cada uno agrega algo de tal manera que la verdad, al comunicarse, se desprende lentamente de los hechos. Nuestro protagonista quiere salvar no solo a las posibles víctimas de los hechos delictivos, sino también sale en defensa de la palabra y del lenguaje, del logos. Una parte afirma el personaje, cito: conozco bien la retórica de los informes forenses, que juega a estar despojada de toda retórica, como si los médicos leguistas fueran conscientes de que el lenguaje es un instrumento insuficiente y que cada palabra solo sirve para proyectar sombras y vaguedades. Tratan de evitar toda consideración personal y de utilizar solo términos técnicos, de manera más justa posible, borrando objetivos, adjetivos y adverbios. Y sin embargo, el fervor por la técnica, lejos de eliminar toda vaguedad, la hace más honda, y muy a menudo me encontraba leyendo informes, dice el protagonista, en los que no sabía exactamente qué había pasado, porque con el rechazo a la ambigüedad se rechazaba el lenguaje mismo. Por eso mismo no solo defiende la palabra, nuestro querido detective, sino también es respetuoso de los silencios. En otra parte dice: empezó a llorar sin una palabra ni un quejido, solo el silencioso trabajo de las lágrimas. El segundo hilo de la trama es nada menos que el símbolo. En el enigma de París, Castelvetia comparaba el enigma con la imagen del rompecabezas. Cito: hay una imagen que usamos a menudo y que es la que mejor define nuestro trabajo: el juego del rompecabezas. En lugar común decirlo, pero ¿a qué se parecen nuestras investigaciones? Sino a la paciente búsqueda de la forma escondida. Juntamos las piezas una por una, buscando que las imágenes o la forma nos recuerden a otras imágenes o formas. Cuando parece que estamos perdidos, de pronto encontramos la pieza correcta, que nos devuelve un atisbo de la imagen total. ¿Qué de nosotros no jugó de niños con un rompecabezas?, se pregunta el personaje. ¿Quién no siente ahora que, al buscar en los callejones, bajo la luz de la luna o el hada verde de los faroles de gas, continuamos con los juegos de los niños? Solo en el tablero se ha extendido y complicado, y ahora ocupa ciudades enteras. Bueno, de la misma manera, nuestro comisario Nebra quería construir un delicado rompecabezas de símbolos, siendo consciente de que su importancia no solo sirve para explicar los hechos, sino que todos los hombres necesitamos un poco de leyenda, de narrativa y de sentido en nuestras existencias. Y por eso, la crisis de la narrativa es también, y por qué no, una crisis del hombre. Igual que en Academia Belladonna, encontramos al criminal que busca motivo y sentido. En la cabalgata de las Valquirias aparece la nostalgia de los libros viejos y los mensajes reunidos en ellos. Un tesoro inigualable de objetos prensados que serán leídos por nuevos lectores interesados. Mensajes, flores, ceniza, ciervos, signos y símbolos de un pueblo misterioso de la Patagonia Argentina. El asesino deja signos voluntarios, pero lo difícil es observar aquellas señas involuntarias que reflejan los indicios, símbolos y signos, y que permitirán a Nebra develar el enigma. Cito: cuando más atrapados estamos en los sargazos de la conjetura, más riesgo corremos de encontrar indicios que corroboren esas conjeturas. Conrado Nebra repetirá a lo largo de toda la obra, cito: la gente tiene hambre de símbolos. Por eso no hay lugar donde posar la mirada en que no haya una señal, una letra, un mensaje. El desafío es ver lo que está por debajo, escondido,
invisible, pero real. El tercer hilo de la trama será la urdimbre, compuesta nada menos que por la música, la pintura, el arte y la técnica. Acá se puede observar uno de los aspectos más hermosos y significativos y originales de la obra de Paulo de Santis, que refleja que el razonamiento lógico del detective tiene límites, que el argumento lógico deductivo, que por su propia naturaleza grita y pide ser necesario y seguro en sus conclusiones, solo puede ser sorteado por ese conocimiento no científico, no racional, afectivo y emocional, brindado por el juicio estético, donde la belleza será parte de la develación del enigma, y no un mero adorno literario, superficial y secundario. A través de la ópera, la pintura y la literatura, este abogado devenido en decomisario, detective, irá intuyendo y comprendiendo el alcance del hecho. A su vez, la música no será un solo sonido, armonía y melodía, sino el baluarte y el palacio de la memoria, aquella que era capaz de emocionar y motivar a un hombre a hacer cualquier cosa. Su ritmo y su compás seduce, inspira, promueve un corazón que busca sentido y justicia. La pintura y su representación no serán tampoco un mero decorativo de la obra, sino también parte esencial de la narrativa enigmática, como también los libros, la biblioteca y su ambiente. Cito: los libros viejos son cápsulas del tiempo, afirma un personaje de la obra. Y respecto a la técnica, la trama resulta su importancia en las herramientas, como dijo Candelaria, que podríamos hacer el parangón entre la biblioteca respecto de los libros y las ferreterías respecto de las herramientas. En definitiva, el arte y la técnica serán puestas en valor a lo largo de la obra, parte inescindible de la trama policial. Por eso es una trama con textura, color y melodías. El cuarto hilo de la trama será el conflicto entre la ley, la justicia y la compasión. Como bien dijo Candelaria, la justicia es algo ajeno, dice el libro, un sueño. Lo único que tenemos ante nosotros son las leyes. Una cosa es la ley, otra la justicia. Justamente acá está el problema del conflicto, que muchas veces uno tiene que decidir qué hacer ante los dichos y ante los casos concretos. Es decir, que la ley no contempla siempre la justicia del caso. Cuando llegue el momento, ahí es donde deberemos optar por la justicia o la ley. En un diálogo con un protagonista de la obra, que es el padre Eduardo, se plantea nuevamente cuál es la función del detective. Si solo tiene que investigar o si también tiene que prevenir y, por sobre todo, reparar. El sacerdote dice: no soy investigador, yo solo quería recordar ese mandamiento sobre el cual se funda la comunidad: no matarás. Su trabajo, comisario, consiste en saber quién es el asesino. El mío no. Se trata de que nadie vuelva a matar. Y ahí Nebra lo mira y le dice: no, padre, el mío también es que no vuelvan a matar. De esta manera, el policía detective no solo debe descifrar quién cometió el crimen, sino evitar que se vuelva a matar. Es decir, no solo aplicar la fría ley del castigo, sino la promoción de los bienes que el derecho y la justicia promueven. A diferencia de su padre, que creía que el mundo policial era un orden de valores absolutos, mientras que el derecho era el reino del relativismo, Conrado Nebra aunará en sí mismo esa doble función de jurista y comisario. Tendrá la ley por espada y la justicia por balance, que le permitirá, ante los dilemas que debe sortear, elegir el camino que corresponde a cada caso concreto. Ahora bien, el dilema moral que tuvo que afrontar el comisario Nebra fue justamente hasta qué punto se puede ser compasivo sin sacrificar la ley y la justicia. En uno de los diálogos afirma: después de escuchar un relato, sentí compasión, dijo, pero al poco tiempo dijo: no, no debo sentir compasión. Por último, el quinto hilo de la trama será el misterio insondable del hombre. Uno de los personajes de la novela afirma: es difícil escribir una vida. Uno quiere darle forma como si fuera un soneto o una fábula, pero la vida no tiene forma ni moraleja.
solo son cosas que pasan una detrás de la otra, y a veces una encima de la otra. Ahora bien, los crímenes no siempre se cometen por pasión, emociones o sentimientos que arrebatan a cualquier hombre a cometerlo, sino por cuestiones a veces mucho más graves y peores, como una idea o un ideal, que por más que tenga como motivo dicha idea la traición, el odio, la envidia o el miedo, o por qué no, la reparación de las injusticias cometidas. En El Enigma de París, Pablo de Santis nos recuerda, en uno de los personajes, que los detectives son los artistas y los abogados y los jueces son los críticos. Como también los asesinos son los artistas y los detectives sus críticos. De esta manera, a través de Conrado Nebra, encontramos al artista y al crítico, al detective y al abogado, que entre su legado familiar de padre policía y su responsabilidad por la ley y por la justicia, nos brinda una narrativa digna del policial argentino. En otro de sus libros, El teatro de la memoria, Pablo de Santis nos recuerda, en palabras del personaje llamado Doctor Fabricio, que hay 4 maneras de existir: el amor, el poder, el sufrimiento y la belleza. Ahora bien, ¿cuál habría sido la forma elegida por el comisario Nebra? ¿Cuál de estas 4 opciones eligió? Dejamos la pregunta pendiente para próximos encuentros del Club de Lectura. Solo nos resta decir 2 cosas. En primer lugar, agradecer a Pablo de Santis, nuestro querido socio honorario del Club de Lectura, por escribir esta novela, por acompañarnos y permitir un encuentro literario nuevamente. Y en segundo lugar, recomendar a todos los que están escuchando esta bella obra literaria, exquisitamente escrita, con diálogos profundos sobre el hombre y sus dilemas, inventivas y giros sorpresivos, visiones apocalípticas, entre otras muchas cosas. En definitiva, estamos ante un elogio no solo del enigma policial, sino de la palabra, el lenguaje, la música, la pintura y la literatura con mayúscula. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bermúdez, por revelarnos además el lenguaje invisible y los hilos que descubriremos en la cabalgata de las Valquirias. Antes de iniciar la sección de preguntas, querríamos darle la palabra al autor, que afortunadamente tenemos acá presente. Pablo. Muchísimas gracias, Trinidad. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Me encantó la lectura que hiciste, tan sutil, y bueno, también antes las palabras de María Elena y de Candelaria. Realmente me siento muy honrado y además emocionado, ¿no? Realmente uno se escribe ahí medio en soledad y siempre se imagina las lecturas, pero, pero verlas, escuchar estas palabras es para mí muy importante y muy emocionante. Y bueno, y agradezco además la invitación del Club de Lectura, ¿no? Que ya ha estado antes, siempre me han tratado magníficamente bien. Hemos tenido también algún encuentro personal, no formalmente con el club, pero sí con algunos de sus integrantes, con Fernando, con Candelaria. Así que bueno, es un enorme placer estar aquí. Muchas gracias, Pablo. Queda pendiente entonces ese encuentro presencial, ya sea en Buenos Aires o en Mendoza. En Mendoza, vos sabés que sos más que bienvenido en cualquiera de los encuentros del Club de Lectura y sería además un honor poder tenerte en alguna presentación del libro en la universidad. Pero bueno, ahora abrimos la sección de preguntas. Empezaremos con Fernando, que tenía algunas ya armadas. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la devolución. Son palabras sentidas también, y agradecidos porque uno realmente con tus novelas las pasa muy bien y disfruta de la literatura, y creo que en esta agregaste tópicos devenidos del arte, con lo cual creo que el atractivo es también muy superior. Espero haberlo transmitido como a mí me pasó en la lectura, ¿no? Bueno, Pablo, aprovecharte ahora en este diálogo también. La idea es que el público participe
Bueno, la primera pregunta creo que es un poco evidente, bueno, es ¿cómo fue la construcción de esta novela, ¿no? Bueno, ¿cómo fue la arquitectura? ¿Cómo fue el diseño? Si nos puedes contar un poquito del armado de esto, ¿no? Bueno, esta novela la escribí en dos veces. La escribí y después la reescribí. La primera versión tiene unos cuantos años, fue poco después, no sé si se acuerdan de aquella erupción del volcán chileno, que, bueno, afectó en primer lugar a Villa Langostura, pero digamos también a Bariloche, a San Martín de los Andes, y después finalmente a todo el país. Me imagino que a Mendoza también, porque fue algo que ¿No, se cancelaron no fue por vuelos. el ¿Cómo? 2010, por ahí? ¿No fue por ahí? ¿Por el El 2010? 2011, sí, me parece que en el Sí, 2011. sí, nosotros que estamos ahí, bueno, con Jaime y María José, bueno, ahora desapareció María José, que estamos al sur de Mendoza, nos llegó un poco. Sí, yo me acuerdo acá que estoy a 14.000, a 14 mil kilómetros perdón, 1.400 kilómetros de Villa Langostura. Llegó a mi terraza, uno barría y había polvo, ¿no? Eh, bueno, pero viajé a la Patagonia antes y después de la ceniza, y bueno, era impresionante el paisaje, ¿no? Los cambios en el paisaje, y a la vez esa parálisis económica, ¿no? ¿Qué pasa cuando un lugar turístico de pronto no hay más vuelos, no hay más turistas, no pueden llegar? También viajé por trabajo y, bueno, no pude volar y finalmente tuve que hacer recorridos un poco insólitos en micro, ¿no? Para volver a mi casa. Eh, Ahí tuve una primera, digamos, versión de la novela en esa época, y después hace poco tiempo la volví a escribir, un poco como reacción por haber escrito Academia Belladonna, que es una novela que es policial, pero es un mundo completamente alejado de la realidad, y quise hacer algo completamente distinto, ¿no? Algo completamente realista, que ocurra. eh, Candelaria ahí se citaba un montón de objetos y de cosas que pertenecen a nuestro mundo cotidiano que está en la novela, y era eso, ¿no? Era una novela en la que estuviera muy presente la materialidad que nos rodea todos los días. Y, no sé, mi novela anterior transcurría en una Londres como de fábula y en los años 30, y con una especie de academia de asesinos, bueno, algo muy alejado de la realidad, que lo siento casi más próximo a mí, que es mi manera más natural de hacer las cosas, ese escape total de la realidad. Acá me impuse como un ejercicio de, de trabajar un poco contra mi naturaleza, digamos, de una manera más realista, ¿no? Eso era lo que a mí me había llamado muchísimo la atención. Cuando la empecé a leer y vi el Buzz Lightyear en la primera página, dije, qué, qué genial. Perdón, Bueno, Pablo, creo que tenés un Playmobil atrás, ¿puede ser? sí, sí, hay. Pero es un objeto, no es un Playmobil de verdad, sino de cemento decorativo. eh, pero tengo muchísimos juguetes, porque eh, quizás porque mi madre esas cosas que uno le quedan de chico, quizás porque mi madre no me guardó ningún juguete cuando crecí. Yo me fui al otro lado y guardé todos los juguetes. Con mi mujer guardamos todos los juguetes de mis hijos, que ya son grandes, y así que tenemos eh, una cantidad increíble de juguetes en casa. Muy bueno. Sí, bueno, a mí lo que más una de las cosas que más me fascinaba, hice ahí como la enumeración, tengo así como borradores de los elementos nacionales de la novela, fueron las pastillas de RF, porque yo como las de anís, creo que son las peores, me van a matar, creo que tal vez me echen del club de lectura por comer DRF de anís. Y el otro día tuve que hacer un operativo comando para poder comprarlas en el supermercado, porque las tienen guardadas en unas cajitas con alarma, una locura. Pero porque son muy pedidas, ¿no?
No, y son muy fáciles de hurtar, evidentemente. Sale 300 pesos el paquete de pastillas, son las más baratas del mercado. Qué bueno. Yo quería hacerle una preguntita a Pablo. A la luz de la conversación que tiene Nebra con el sacerdote le dice que a ellos cuando los preparan, cuando están en el seminario y los preparan para las confesiones, piensan que van a encontrar grandes pecados, grandes atrocidades. Y sin embargo, a ver, perdón, acá me ha aparecido algo. Bueno, me pasa como a Gustavo, que me dice si estoy hablando en inglés. No, pero se te oye bien, ¿eh? ¿Se escucha Sí, sí, bien? a mí también. Ah, bueno, perdón, entonces, no sé cómo cerrarlo. Lo cierto es que creo que esto el sacerdote le dice finalmente, los grandes pecados no se confiesan, en realidad solamente los menores, los pequeños. Y yo me pregunto, ¿los grandes delitos, los grandes crímenes se resuelven? ¿O los grandes crímenes pasa como con los grandes pecados? Bueno, yo creo que en la novela policial, es decir, no es algo que hable del crimen en la vida real, porque sino más bien de la búsqueda de la verdad, ¿no? Y, y habla siempre de la sociedad, pero de manera un poco metafórica, ¿no? Yo creo, no creo, no sé, eh, Candelaria citó antes a Agatha Christie, ¿no? Uno no, para mí siempre fue una felicidad leer a Agatha Christie, pero no creo que uno aprenda del crimen en la sociedad. De hecho, en los países más seguros del mundo es donde aparece la novela policial, ¿no? Eh, Así que creo que siempre lo que habla la novela policial es cómo buscamos la verdad y los secretos de las personas, ¿no? Que en general no son tan graves como crímenes. Bueno, a veces ocurre que alguien esconde un crimen, pero en general los secretos de las personas no son tan terribles como en las novelas policiales. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien del público tiene alguna otra pregunta? Sí, yo, si no hay nadie más. Sí, sí. Adelante, Marcos. Bueno, primero que nada, Pablo, muchas gracias. Un placer y un privilegio tenerte acá, porque lo que uno siempre quiere hacer es poder preguntarle cosas al autor cuando le ha gustado un libro. Este, y obviamente surgen muchísimas preguntas, tantas que cuesta limitarse a este ámbito. Pero eh, he buscado por ahí, me aparece el mismo cartel que a todos. He buscado por ahí entrevistas que te han hecho para ver más o menos cómo eran tu forma de escribir y todo esto. Eh, y yo te identifico, o sea, para mí Pablo de Santis es como Iván Drago, nada más que hace literatura en vez de inventar juegos. O sea, el verdadero, el Pablo de Santis que es el que está dentro tuyo, el que atrás de la cara hasta que no pones, de autor consagrado y toda esta cuestión. Y me llamaba la atención respecto de esto, porque yo noto en la cabalgata de las Valquirias como que más allá de este juego que implica para vos, me parece la literatura, que es crear un juego en el que nosotros nos podamos entretener y divertirnos y pensar, está también, hay una narrativa que se centra también en el agobio que le produce al personaje principal el tema del mandato y cómo, si bien él puede seguir desde el mandato, o sea, se queja del mandato paterno, en realidad dice que por falta de imaginación sigue el mandato paterno y aparece este conflicto permanente con un padre que lo descalifica si no entra al club y si él entra al club de alguna manera es aceptado o reconocido por el padre, pero ese éxito no tiene que ver con él. Eh, y me planteaba yo, porque Saer dice que cada uno escribe de las astillas que ha recibido,
Entonces, si esto tenía que ver con una cuestión de oficio, con un requerimiento del personaje que reflexiona sobre todo esto, teniendo en cuenta tu trayectoria, ¿no es cierto? Cuando decís, bueno, un autor consagradísimo, eh, ¿son requerimientos del personaje o hay una reflexión del autor? Y lo digo principalmente por estas mini sentencias o afirmaciones o reflexiones que vas incluyendo, más o menos yo identifiqué unas 20 en la novela, donde parece que fuera dando cuenta de qué se trata la vida, más allá de lo que va pasando en la historia principal, ¿no? No sé si es muy abierta la pregunta, sí. No, no, la entiendo. Muchas gracias por la pregunta. Em, Esta relación con el padre está pensada a partir del personaje, pero yo creo que también con la tradición del policial en la Argentina, ¿no? Es decir, que uno se pone en una a escribir, uno sabe que uno tiene, que los policiales han sido, los policías en las novelas argentinas han sido los malos, no tenemos tanto la figura del policía héroe que va a actuar en nombre de la justicia como está, por ejemplo, no sé, en la literatura norteamericana, ¿no? Eh, entonces me parece que también el personaje que tiene que lidiar con la sombra del padre, que no es un hombre malo el padre, pero no es un policía de otra época, ¿no? Por eso le quise poner también al personaje que fuera abogado, que tuviera otra mirada, que estuviera más integrado a nuestra época, ¿no? Y que de alguna manera estuviera, el personaje no es un intelectual en el sentido de, de que no sabe nada de literatura, no va por ese lado su mentalidad, pero sí es un intelectual en cuanto al mundo del derecho, ¿no? Para acercarlo un poco quizás a mi punto de vista, porque si iba a contar la historia necesitaba estar un poco más cerca del personaje. Pero me propuse en esta novela, a diferencia de otros personajes que tengo, donde sí tienen más relación con la literatura, que el personaje no tuviera relación con la literatura, ¿no? Alejarlo de mí, que estoy obsesionado con la literatura, que vivo rodeado de libros y que leo todo el tiempo, eh, que bueno, que es mi mundo, ¿no? Yo lo quería acercar un poco, pero por el lado un poco como en el Quijote aparece el discurso de las armas y las letras, que en general se piensa que las letras ahí representan a la literatura y no, es el mundo de las armas o del derecho del que se habla en Quijote, ¿no? O sea que sería lógico concluir que cuando un autor ha escrito tanto como has escrito vos, tiene la posibilidad de separarse de su propia historia para crear los personajes. Sí, yo creo que uno hace muchas cosas para separarse de su manera de ser. Es un poco como, ahí estaba este escritor francés Georges Perec, que él hacía de pronto una novela, por ejemplo, tiene una novela donde la escribió sin la letra E, sin la vocal, que es la letra más usada del francés. Parece que estadísticamente es la que más aparece, y él hizo toda una novela imponiéndose esa restricción. Yo me impuse en esta novela una especie de restricción de evitar un poco esos mundos más de fantasía y hacer una novela más realista. En principio porque me gusta mucho leer policiales más realistas, y digo, bueno, a ver si puedo hacerlo, ¿no? Si puedo separarme un poco de lo que me sale más naturalmente. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mientras algunos de los participantes piensan una pregunta, yo sí tenía una duda respecto, no una duda, pero sí una curiosidad respecto a cómo elegís las profesiones de tus distintos detectives, porque nunca son detectives completos, o sea, no son detectives que desde niños quieren aprender a develar un misterio, son detectives y abogados, detectives y zapateros, al menos en las que yo he leído, me faltan leer algunas de tu repertorio. Pero ¿cómo haces la elección de esa profesión alterna o profesión origen de dónde viene? Bueno, las profesiones, ahora estoy tratando de planear una novela, ¿no? Y uno tiene que ir enriqueciendo esto a todos los personajes, porque uno tiene a veces personajes ubicados
bueno, tal como marido de tal o como hermano de tal. Y dice, bueno, pero le tengo que inventar un medio de vida, ¿no? No tiene que ir poblando el mundo de detalles, hay que inventarle los nombres, las profesiones, a veces el modo de hablar, dónde vives, si una casa grande, bueno, un departamento, lo que fuera. Em, sí, tenés razón, el otro detective, el del Enigma de París, llega detective un poco de casualidad, y ahí me servía porque me parece que muchas veces los personajes se construyen en base de aquello que le falta, ¿no? Sobre todo los protagonistas, ¿no? En base a su complejo de inferioridad, su sensación de no estar a la altura de los que lo rodean. Eso para mí es muy rico, porque es algo que las personas lo sentimos muy a menudo, ¿no? Cuando llegamos a un lugar, a un trabajo nuevo, cuando éramos chicos íbamos a un colegio nuevo, o tenemos que enfrentar un examen en alguna circunstancia importante y sentimos que no sabemos, ¿no? Eso me parece que es muy interesante para construir los personajes. Más que lo que tienen, lo que les falta tener, y ese choque entre la imagen que se hacen del mundo y lo que el mundo realmente es, que a veces es mejor y a veces peor que nuestros temores, ¿no? Qué interesante, un poco parece también la descripción de cómo nos formamos como personas, porque es verdad que por ahí, además de fortalecer nuestras virtudes, fortalecemos nuestras debilidades y con esto que mencionabas me hacía acordar mucho el síndrome del impostor, que uno puede tener por ahí cuando ingresa en nuevos ámbitos de los que quiere participar. Bueno, sin ir más lejos, acá tenemos casos contrarios. Yo estoy dentro del mundo de la abogacía viniendo de letras y hay un montón de abogados acá que quieren ingresar al mundo de las letras por el amor que le tienen a la literatura. Incluso para dar un curso de desarrollo de personajes, Pablo. Y los verdaderos impostores nunca viven el síndrome del impostor. Es verdad eso. Además, gracias. Gracias. Bueno, ahí me tranquiliza haber reconocido que no vengo de las letras y que es solo cariño por la literatura. Bueno, ahora cuando decías esto, Pablo, de la construcción de los personajes y las ocupaciones, me causaba mucha gracia este parrafito donde empieza el llega a Nebra, llega a Bosque Blanco y empieza a preguntar y dice con Olsen, el dueño del Hotel Olsen, o alguna vez salió con los hermanos Ferrol, los dueños de la ferretería. Y es como que o sea, hasta los nombres de los lugares eran los nombres de los personajes, da esa cuestión de construcción y del personaje del pueblo. Y yo bueno, te pregunto, Pablo, como siguiendo un poco en esta línea de la construcción del personaje, un poco por qué se te ocurrió crear un detective, por ahí los detectives clásicos que yo había mencionado, Poirot, bueno, el padre Brown, Miss Marple, que no son detectives de afuera de la fuerza, y por qué, bueno, este detective justamente es un comisario, un detective que está dentro de las fuerzas oficiales. Bueno, eso porque era una novela más realista, y los detectives privados en la Argentina siempre uno tiene una imagen un poco triste de que siguen a una mujer a ver si tiene un amante, ese tipo de cosas que son eh, un poco tristes, ¿no? No tiene nada que ver con los detectives de las novelas que siempre están haciendo, resolviendo. Eh, pero bueno, bueno, vos citaste antes a la señora Marple, o deberíamos decir, yo siempre la llamo señora Marple, pero en realidad ella se llama señorita, ¿no? Pero eh, que bueno, que es uno de mis personajes favoritos, ¿no? Y que es el detective menos pensado, ¿no? Pues una señora, primero que es mujer, pero además, si fuera una chica, joven, atlética, no, es una señora mayor, el detective realmente más raro de toda la literatura es la señora Marple, y el más delicioso también, ¿no? Por sus razonamientos y su filosofía de la investigación, ¿no? Que es realmente apasionante. Voy a buscar ese cuento que citaste, ¿cómo se llamaba? Los martes, eh, no me lo acordaba. El Club de los Martes. El Club de los Martes, Acá, lo voy a buscar porque sí, es no lo recordaba.
ahí busqué porque te quería dedicar alguna frase de Mm, Miss Marple a tu gusto, y sí, la verdad que es muy, muy simpático. ujú. Lo voy a buscar. Yo La quiero hacer una creatividad porque es pregunta muy una... simple. A mí me, me gustó mucho cómo describes el ambiente fiscal, de los fiscales, de la policía, eh, esto de que la fiscal estaba de vacaciones en Grecia, ¿no? Una cosa muy típica. Y el adjunto había ido por unos meses y ya llevaba no sé cuánto tiempo. La pregunta es cómo te consustancias con todo ese ambiente, porque realmente pareciera que estás transitando los pasillos de tribunales, las comisarías. Entonces, ¿cómo te consustancias con este vocabulario, con este ambiente, con estas percepciones tan nítidas, tan claras? Bueno, creo que realmente ser escritor es ser un impostor de verdad, no tener el síndrome, sino serlo, porque siempre, inevitablemente, uno va relacionándose van apareciendo personajes que son médicos, que son abogados, y uno va a tener que meterse un poco y bueno, en general no sirve para mí, yo no voy a buscar información, sino que me lo voy imaginando las situaciones y voy mirando pero muy de a poquito, ¿no? No, recordando un poco la experiencia que he tenido. Yo he metido en novelas sobre arquitectos, de personajes, de otras profesiones, pero bueno, es un poco de invención, de tratar de ponerse en el lugar de los personajes y ver las pequeñas rutinas, ¿no? Eh, Me acuerdo que en una novela que citó Fernando, el Teatro de la Memoria, ahí los personajes son médicos, entonces algunas cosas, yo soy hijo de médicos, entonces recordaba, bueno, los diálogos de mis padres y el mundo de los médicos me era un mundo familiar, en cierto modo, ¿no? Pero otros mundos no son tan, me son un poco más distintos, y si uno los quiere reproducir con demasiada exactitud y se pone a buscar, le sale mal. Me parece que si uno busca la información, le sale mal. Es mejor trabajar con lo poco que uno sabe, pero que, pero que tiene cierta conciencia de eso, o cierta certeza, que ponerse a buscar información. No, no funciona. No sé por qué, pero no funciona. Muchas gracias. Gracias. Pablo, yo te quería hacer una acotación a ver cómo la ves. Me gustó muchísimo el paralelo que hiciste en dos cosas, ¿no? Una, que hayas incorporado el tema del relato, el tema de la narrativa, como aquello que interpela un poco al hombre, ¿no? Que interpela un poco al ser humano, ¿no? Esto que decía Nebra, todos tenemos necesidad de leyenda, de relato, ¿no? Y ahí recordaba un poco una frase de Chesterton, que él decía que el hombre tiene necesidad de relatos, ¿no? De narrativa. Eso me encantó y me gustó muchísimo, y como también un poco en la obra lo plantea, ¿no? Y ahí traigo un poco a colación este autor que está un poco de moda, que es Byung-Chul Han, que él tiene un librito que se llama Crítica o Crisis de la Narrativa, y el último que ha sacado, que es Tonalidad del Pensamiento, ¿no? Que bueno, plantea justamente esto de la crisis de la narrativa como una crítica del hombre, que yo un poco lo citaba ahí yo en mi escrito, y después esto en la tonalidad del pensamiento como que él muestra que el pensamiento tiene una cierta tonalidad, un cierto ritmo y una cierta continuidad en las cosas, ¿no? Por eso me pareció muy bueno que lo hayas incorporado este vínculo, ¿no? Desde el título, desde lo de Wagner, de la ópera, y como que hay una cierta continuidad narrativa en los hechos, ¿no? No sé si eso lo pensaste mucho o tú surgió así en la obra, pero me encantó esa parte, ¿no? Em, bueno, aclaro que lo de Wagner es justamente, en la novela aparece por mencionado el tema de los que no sabemos de música clásica o música académica, ¿no? Los que nos gustan esas cosas
los temas más populares, ¿no? La cabalgata de las Valquirias, las cuatro estaciones, Carmina Burana, y bueno, la Quinta Sinfonía de Mahler, bueno, ese tipo de cosas que nos gustan a los que no sabemos de, de música y que en general no soportamos por falta de formación, la música dodecafónica, tonal y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, no conocía el autor que creo que es coreano, ¿no? El autor que mencionaste. Sí, exacto. Sí, Kim Chul nunca, Han, sí, coreano, que está en nunca lo Alemania. leí Ujú. y no sabía que tenía libros sobre la narrativa. No, Sí, el no sabía. penúltimo se llama Crisis de la Narrativa, que está bastante vinculado con la novela tuya, plantea parte de eso, ¿no? Y en el último es Tonalidad del Pensamiento, donde vincula, donde habla del pensamiento con la música, digamos, ¿no? Con lo rítmico. De hecho, son conferencias que él da en Europa con un pianista al lado, digamos. La condición, sale muy pocas veces de su casa, y la condición fue tener un florero con rosas o con diferentes plantas, digamos, que él quería en particular, y con un piano de cola de fondo que tocaba mientras él daba la conferencia. Qué bueno. No, acá en la novela uno de los temas que aparecen es el tema de la relación entre la música y nuestros movimientos, ¿no? Y cómo está eso estudiado y cómo uno al escuchar cierta música tiende a pisar el acelerador cuando vamos manejando. Eh, Otro tipo de música, por ejemplo, la que se escucha en los shopping, en los grandes centros comerciales o en los supermercados grandes, tiende a ralentizar el paso para que uno vaya más despacito y compre más cosas y esté Claro, tranquilo, no esté nervioso. Eh, Me interesaba eso y un poco, no sé si lo puse en la novela, pero recordaba también al escribirlo, quizás no porque el personaje es más joven que yo, bastante más joven, entonces no puse cosas que son de mis recuerdos, pero yo tengo el recuerdo de lo que se llamaba la música funcional. En los consultorios médicos había una música que era algún tipo de sistema que iba, no sé cómo era, pero no era que escuchaba, que ponían discos o cassettes, sino que había un tipo de sistema de conexión que había, y entonces pasaban una música que generalmente era muy tranquila, era vagamente vinculada a la música clásica, pero en versiones como muy lavadas. Y bueno, tenía el recuerdo también de eso, pero no se lo puse como recuerdo al personaje, porque el personaje iba a recordar algo que no había pertenecido a su generación. claro. Muy bueno. No sé si puedo hacer otra pregunta yo. Sí, Marcos. Pablo, en lo que nos estás relatando surge como que tenés tanto oficio que te propones como objetivos, o sea, empezás a trabajar sobre una idea, empezás a trabajar sobre una estructura y un poco como que esto o sea, no me sorprende, pero es distinto a lo que se escucha de otros autores, donde un poco como que parece que fluyeran en la escritura y que la escritura maneja la creatividad y no responden a una estructura o un esquema preconcebido. En el caso tuyo, por lo que yo escucho, parece que vos definís un esquema, empezás a trabajar sobre ese esquema, lo empezás a desarrollar. ¿Hay un punto donde la historia cobra vida sola, como dicen algunos autores, o en tu experiencia vos vas creando todo el tiempo cada parte? Es que es muy buena la pregunta, porque realmente cuando uno hace una novela policial es imprescindible armarla de antemano, no todo, pero más o menos tiene que armarla de antemano. Si no es muy difícil ir escribiendo lo que a uno le sale eh, porque se va a perder, ¿no? Es decir, va a haber una historia, una historia policial básicamente es una historia en el presente, una historia que es la historia de la investigación, y hay una historia enterrada, que va a estar escondida a lo largo de la otra historia, pero que tiene que ir asomando de a poco, ¿no? Uno no puede poner en el último capítulo una serie de cosas que se le acaban de ocurrir. Entonces, a mí me gusta compararlo como cuando uno juega con los chicos a la búsqueda del tesoro.
Ujú. que uno esconde primero el tesoro y después va poniendo pistas en sentido inverso. Es decir, la última pista que uno pone es la primera que los chicos encuentran y al revés, ¿no? Lo primero que uno puso es lo último que ellos van a encontrar, que es el tesoro. No es totalmente así, pero hay algo de esa construcción invertida en la narrativa policial. Pero en general, en todas mis novelas, aunque no sean policiales, para mí es importante pensar la trama primero, ¿no? Ajá. eh, por- Porque uno va haciendo como una especie de plano de la narración, y eso no quiere decir que haya cosas que se le ocurran del momento, eh, pero creo que uno puede escribir más libremente cuando tiene un panorama general que si está todo el tiempo pensando en la trama, ¿no? Siguiéndola a cada paso, ¿no? Eso en novela policial es muy difícil, pero bueno, yo sé de escritores que trabajan así, como vos decís, escribiendo, eh, bueno, de acuerdo a cómo se- se levantaron ese día, ¿no? Sin un plan determinado. Ujú. Perfecto. Sí, sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta de parte del Sí, por acá. público? Acá, hola, buenas noches. Sí. Gracias a Pablo de estar en este encuentro. Yo es la primera vez que participo. Mi nombre es María José Mundet, soy psicoanalista, estoy jubilada, pero mi cabeza sigue pensando, aunque en este momento ya no atienda a sujetos en demanda de análisis. Y vengo siguiendo a Pablo desde muy joven, desde su primer libro, y bueno, junto con Jaime tenemos toda su obra y lo venimos leyendo desde hace muchos años. Y algo que me quedé pensando mientras iba escuchando a cada uno de los participantes de esta noche, que es em, ese recorrido del significante, ¿no? Lo vengo pensando desde, recordando otras historias, otras novelas tuyas, Pablo, donde siempre aparece ese deslizamiento del significante, donde uno va siguiendo, va escuchando y va siguiendo, que es muy similar a lo que uno hace en el trabajo analítico, ¿no? Donde va puntuando, ¿no? En la escucha y aparecen esos points de capitané que nombra Lacan, ¿no? Que son esos mojones que son, digamos, las pistas, ¿no? En el seguimiento de la lectura, ¿no? Cuando yo recuerdo textos tuyos de años atrás que son fascinantes, porque cuando uno se mete en la lectura como lector, o a mí me ha pasado como lectora, eh, se me aparecen esos puntos, ¿no? Y me despiertan más curiosidad para seguir ese desfiladero significante, ¿no? Que, bueno, cuando uno lee el texto. Y esta última novela, primero que te quería preguntar, ¿por qué las Walquirias, ¿no? Porque las Walquirias en la historia de la humanidad y en la historia de las mujeres, de la presencia de las mujeres en la vida, en el recorrido, en diferentes ámbitos, ha sido siempre un lugar de mucha lucha, ¿no? Y de mucha intervención, a pesar de que se nos ha querido silenciar. Entonces te quería preguntar, ¿por qué las cabalgatas de la Walquiria, más allá de la obra de Wagner, ¿no? Y vuelvo a repetir, para mí es fascinante leerte porque sigo esas pistas, esos mots de Capitané, como hacemos los analistas, les analistas cuando trabajamos en la escucha, ¿no? Escuchar el significante. Y leerte a vos es eso, es escuchar el significante. Ahora, la pregunta es, ¿por qué las Walquiria? Bueno, muchas gracias por tus palabras. Eh, eh, las Valquirias estaba al principio porque en algún momento, a medida que se va viendo la novela, hay un vínculo entre el detective, se da cuenta, el comisario, se da cuenta que el asesino puso para matar las Valquirias, ¿no? Mm, Este momento de la ópera
la, la Valquiria, que está, bueno, que es muy, muy popular además por la película de Coppola, ¿no? Eh, es tiene una carga tan tremenda, ¿no? Que puede llegar a incitar a la violencia, ¿no? Es decir, la idea de que es alguien que se necesita estimular para matar, que no le sale naturalmente, ¿no? A este asesino. Pero hay otro significado en la novela de las Valquirias. Eso no lo puse por eso en la novela, pero bueno, después me di cuenta que también estaba ese otro significado que tiene que ver bueno, con una circunstancia argumental de la novela, ¿no? Mm. Donde aparece algo vinculado un poco a, a llevarse las almas de los muertos, digamos, como hacían las Valquirias. Así que tenía estos dos. Ahora, yo creo que sí hay un montón de cosas en común entre el psicoanálisis y la novela policial. El psicoanálisis visto desde afuera por un lego como soy yo, ¿no? Pero digamos, la idea de, cuando uno lee, por ejemplo, a Agatha Christie y ve a Poirot, a Poirot no le interesa buscar pistas en el suelo y todo ese tipo de cosas. Él es un detective del oído. Él pone el oído y escucha a los personajes y a partir de ahí resuelve el crimen, ¿no? Es un Mm. detective, realmente, un poco también la señora Marple, eh, porque trabajan con la palabra, ¿no? A través de la palabra descubren y bueno, además históricamente coinciden, bueno, la novela policial es anterior al psicoanálisis, pero la gran explosión de la novela policial coincide bastante con el psicoanálisis, ¿no? Con la teoría de Freud sobre todo, ¿no? Sí, sí. Esto que estás diciendo es muy interesante porque Oscar Mazzotta, que fue uno de mis maestros en psicoanálisis hace años atrás, decía justamente que para ser analista había que ser lector de novelas policiales y que había que leer toda la literatura, digamos, digamos, policial, ¿no? Porque era justamente era la escucha y era esto que vos acabas de decir, era el seguimiento de las pistas, ¿no? Entonces, que un analista, para ser realmente o una analista en su formación, tenía que leer novelas policiales, ¿no? Y con Mazzotta leíamos novelas policiales, al margen de leer a Lacan, ¿no? Me trajiste ese recuerdo de Oscar. Qué interesante que hayas conocido a Oscar Mazzotta, qué fantástico. Yo llegué a su obra por el lado de la historieta, porque él era Ah, claro, él claro. tiene Sí, su señor, libro sí. lo tengo acá en la biblioteca, en la única edición que hubo de su libro sobre la historieta, y además Sí, él dirigió una revista de historieta que era fantástica, LD, literatura Literatura dibujada, dibujada. sí, sí, dos o tres tal libros nada cual. más, Sí. pero es fantástico que lo hayas conocido, mira, genial. Un maestro Oscar, un maestro, además una persona, bellísima persona. Tuve el placer de compartir con él muchos encuentros en su casa y bueno, y de traducir con él a Lacan, ¿no? Lo trajo Pichon Rivière, lo introdujo Pichon Rivière. Mm. Apasionante, genial. Muchas Bueno, muchas gracias. Le damos la palabra entonces al doctor Bermúdez. Bueno, para terminar, y agradecer a todos por el encuentro, realmente ha sido hermosísimo. Paulo, ¿tendremos más Conrado Nebra para el futuro? Mira, estoy tomando anotaciones en una libretita, estoy poniendo, por eso cuando, cuando recién escuchaba lo de los trabajos de cada personaje, estoy en ese momento del armado del mundo narrativo, ¿no? Eh, a ver si me sale, ¿no? Así que probablemente sí, pero estoy todavía viendo, ¿no? Asomándome al argumento recién. Perfecto. No, vos sabés que los lectores pedimos más, así que eres parte de la ansiedad. Bueno, Pablo, ha sido un placer, como siempre, tenerte, agradecerte.
la predisposición, el tiempo que le dediques a esto que es tan importante para nosotros como es promover cultura y promover literatura. Así que bueno, agradecerle a todos que estén hasta esta hora y bueno, y esperemos que vengas a Mendoza presencialmente, así podemos recorrer y bueno, aprovecharte más tendido ahí, con más diálogo. Y ojalá nos veamos pronto personalmente. Muchísimas gracias por el encuentro, por toda la cordialidad, la generosidad, pero además fue realmente muy emotivo para mí. Realmente, así que Sí, les quiero dar gracias. un gran abrazo. Bueno, muchas gracias a todos, a Muchas todas. gracias, Muchas Muchísimas Pablo. gracias. Realmente un placer, ¿eh? Gracias, hasta Gracias, luego, Pablo. adiós. Bueno, nos vemos. Hasta Chao, pronto. Cande. Chao, Chao, chao. nos vemos. Hola. Chao. Vamos a pausar. La grabación.